La justicia del juez es el tema de hoy. La justicia, justice en English. La lectura de hoy está en Isaías capítulo 32, versículo 1 al 8 y luego del 14 al 18. Quiero invitarles entonces a que leamos en Isaías 32. Dice así: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta. Mire este detalle: dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intriga inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio sobre o contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Amén. ¿Siguieron la lectura? Ok. Esa era la cita de hoy y vamos a hablar hoy acerca de este tema. Disculpen. Y es impresionante cómo en un mundo donde la injusticia es la que más reina y donde casos de injusticia es lo que más nos encontramos, vemos que la promesa que está en Isaías 32 he aquí que viene para justicia. He aquí que para justicia reinará un rey. ¿Y qué cosa es la justicia? Es el principio moral que inclina a favor de alguien o de uno o de otro, o inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero lo interesante es que aquí la de verdad es determinada por una serie de factores, de manera que podríamos decir que la verdad es relativa. La única verdad que no es relativa y que es absoluta es la de Jesucristo. Veamos una verdad. Por ejemplo, veamos la situación en nuestro contexto de nuestro país. Para los opositores al gobierno, justicia es que se vaya el presidente, por ejemplo. Ese es un síntoma de justicia para ellos. Justicia es que se resarza los daños a las personas. Ahora vámonos al gobierno. El gobierno dice justicia es que pague cada una de las personas por el bloqueo económico que representó el que ninguno de los ciudadanos pudiera salir a laborar libremente, sino que fueron bloqueados y hubo gente que casi pierde la vida porque no podía asistir a Managua de Chinandega porque estaban todos los tranques. Si lograba pasar uno, no pasaba el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, la economía se vino abajo, el déficit también económico del país se vino abajo. Entonces, y eso es verdad, sí es verdad. De manera que cada uno de los lados tiene su propia verdad. Los opositores tienen su verdad y el gobierno tiene su verdad. ¿Quién define qué cosa es verdad? Así que cuando vemos, la verdad es relativa. En cualquier otro caso donde los juicios se llevan a cabo, por ejemplo, hace poco hubo un juicio que se
que penalizó al Boer por que los jueces decretaron que no había logrado la victoria. Y eso significó que perdiera el Boer. Pero todo se debió a un juicio que se emitió. Ahora, lo mismo existe, por ejemplo, cuando hay juicio en el deporte del boxeo. Hay 3 jurados y cada uno de ellos, la razón por la cual hay 3 jurados y no hay uno, es porque los 3 tienen distintas perspectivas de ver la pelea. Es más, a propósito, lo ubican en diferentes puntos del ring, para que lo que no vio uno desde este ángulo, el otro lo pueda ver desde el otro, y desde el ángulo que los otros 2 no pudieron presenciar. Ponen 3 porque no es posible que un solo juez emita un juicio. Entonces cada uno va emitiendo un puntaje y ese puntaje termina siendo, aún así, aun cuando hay 3 jueces, muchas veces existen peleas que pasan a la historia como grandes asaltos, robos, por no decir asalto, porque da la impresión que estamos hablando de los asaltos número 1 y el asalto número 2 en las rindes de boxeo, no, como grandes robos, porque las decisiones favorecieron a una persona que no era la que debió haber ganado, y el público, que es el mejor juez, porque ahí tiene la mayoría de personas que está viendo la pelea, determina que esto es así, termina siendo la valoración popular la verdadera, no la verdadera, sino la que prevalece, aunque en materia de dinero prevalece la de los jueces, ya que el dinero de la bolsa se le da al que, en el caso de que haya sido pactado así, la mayor bolsa al ganador, y los títulos, los cinturones, se le dan al ganador. Ocurre también con los concursos de canto. Me ha tocado en ocasiones ser jurado de canto en cerca de unas 100 ocasiones. Cuando yo empecé a cantar a los 12 años, ganaba los primeros lugares en todos los concursos. Habían jurados y yo ganaba el primer lugar en el primero, en el segundo, en el tercero. En una de las ocasiones Israel me acompañó, o en varias ocasiones Israel me acompañó. La verdad es que fue en varias. Y en una de las ocasiones ganamos a Dino Andino, que es un presentador muy famoso a nivel nacional y ahora en el exilio. Y yo le gané a él en una rivalidad de canto, el primer lugar. A pesar de que él era de la primera iglesia bautista de Managua, contaba con todo que los jurados lo beneficiaran, ya que eran de la iglesia primera de Managua, ya que ahí había el coro de la primera. No sé si hoy existe, creo que ya no, pero los mejores músicos eran de la primera en esa época, y nosotros participamos y ganamos el primer lugar, y así consecutivamente en cada lugar donde yo iba a participar componía mis propias canciones y ganaba los primeros lugares de los sorteos. Pero me tocó, gracias a Dios siempre lo gané, me tocó ser juez. Después ya dejaron de aceptarme como competidor porque siempre me ganaba los primeros lugares. Entonces comenzaron a invitarme como jurado, algo que se convirtió en algo muy frecuente, de manera que cada fin de semana durante años yo estuve participando evaluando. Ahí nos encontramos con el caso de Ruth Mixter, que hoy es una cantante reconocida a nivel mundial, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Ruth Mixter, recuerdo muy bien que habían pasado como 14 participantes. Era una tarde muy aburrida y estresante, porque ya después de 14 personas cantando y que el espacio que hay entre cantos, había pasado mucho tiempo, y a pesar de todo la gente no se iba, la gente estaba ahí. Me acuerdo, el concurso era en Reparto Chic, en el barrio René Chic. Y de repente pasa esta muchacha, que era una niña realmente, tenía 13 años o 12, no estoy seguro si eran 12 o 13, pero el asunto es que era una menudita delgadita que había subido al estrado y no tenía cara de que fuera la mejor cantante, pero de repente comienza a cantar. Y nosotros los jurados nos quedamos viendo, y después de tener 14 participantes, fue el indiscutible primer lugar que el jurado, en el caso nuestro, emitimos. Y luego también servimos como canal para que Sicto Ulloa, que en ese tiempo era el director de Radio Bautista, me acuerdo, y era amigo de José Luis Soto, que era director de Radio Maranata,
que tenía el beneficio de un financiamiento de parte de la iglesia en Estados Unidos, de una cita con Dios, lograra por fin entrevistar a Ruth Micter, porque fue algo incesante. Yo le decía a Sicto Ulloa que había una cantante que él debía escuchar, que debía no solo escucharla, sino presentársela a José Luis Soto. Y él decía, porque como creían en mi criterio, ¿verdad? Yo ya era una persona de mucho respeto en el área musical. Entonces, cuando yo daba una opinión, pues se tomaba muy en serio. Sin embargo, debido a las múltiples ocupaciones que tenía Sicto Ulloa, no la había tomado. Y yo seguí insistiendo hasta que por fin Sicto Ulloa, sin haberle escuchado cantar, debido a mi recomendación, se la presentó, según entiendo yo, y si mal no recuerdo, a José Luis Soto, quien la retomó y le financió. Era el sueño de todo cantante de la época. Le financió la primer producción a Ruth Micter, y luego hubo una segunda, y luego se catapultó a nivel mundial, a nivel internacional. Hoy es una cantante referente y la puede buscar en YouTube con sus temas de más reciente data. Y todo parte de la labor de juez que me tocó a mí ser en esa ocasión. Por eso es que la fotografía que ustedes vieron en la presentación de este mensaje, aparezco con los ojos vendados, haciendo simulación de la labor de juez que tiene en la tradicional manera en que los abogados presentan, o los tribunales presentan, ¿verdad? Sin embargo, nuestro juicio, a pesar de solo puede ser imparcial en el área que nos corresponde. Por ejemplo, en el mío, en el canto, nada más. Yo no podría juzgar, aunque puedo darme cuenta cuando alguien se equivoca, si toca el piano. Si alguien toca el piano y una tecla la tocó antes de tiempo o después de tiempo, o tocó una tecla equivocada, automáticamente me doy cuenta. O si armónicamente una persona está tocando y de repente tocó una armonía que no correspondía a la canción, inmediatamente también lo percibo. Y puedo ser afectado en desentonarme o desafinarme debido a la desentonación. Sin embargo, no puedo juzgar entre varios pianistas cuál es el que mejor tocó. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede hacer mi hermano Israel, que él es el director del Conservatorio de Música de Lupoli, y él sí tiene toda la experiencia. No solo la experiencia, sino también tiene los estudios requeridos. Es uno de los poquísimos licenciados que se cuentan con una mano, licenciado en música que hay en Nicaragua, y por supuesto ha hecho varios posgrados y estudios adicionales que le han permitido destacar conjunto con otras personas que pueden desarrollar la habilidad no solo de dar clases, sino también de emitir un juicio en un concurso y decir, este fue mejor, este no, y de hacerlo de manera imparcial. Ahora, esa es la debilidad que tenemos los seres humanos, es que solamente podemos ser jurados en un área específica. Pero cuando este texto bíblico dice, he aquí que para justicia reinará un rey, estamos hablando de un hombre que tiene la capacidad de juzgar a la humanidad entera. Y no importa cuál sea o cuán oculto esté en la información, o si no hayan testigos, porque existen incluso crímenes que se cierran en todo el mundo, ya no digamos en Nicaragua, que no se sabe quiénes los mataron. No se sabe. Aquí mismo, hubo la época de los asesinatos de la época de abril, los que morían nunca se supieron en el 99% de los casos, 90% de los casos quiénes fueron. Hasta el momento no se sabe. Y tampoco se sabe quiénes fueron los que levantaron tranque y no nos dejaban pasar, no nos dejaban comerciar, no nos dejaban, tuvimos que consumir. No, en mi caso, no sé cómo haría mucha gente, pero en mi caso lo que tuve que hacer es comerme los ahorros que yo tenía de mi trabajo. Yo había logrado hacer ventas con carteras y había logrado ahorrar. Una de las ventajas del ahorro, es importante ahorrar. Y entonces yo tenía un dinero ahorrado, producto de la venta de cartera, y de ese dinero yo eché mano cuando ya no podía salir, porque yo intentaba salir a trabajar con la moto, pero no podía.
Entonces, ellos eran culpables. ¿Acaso ellos me iban a pagar a mí mi mantenimiento? ¿Iban a pagarme a mí el dinero para darle de comer a mis hijos? ¿Iban a darme a mí el dinero de la... En ese tiempo estaba pagando una lavadora muy costosa que había comprado al crédito para pagarse en un solo año en la Curazao, y que por el cual pagaba 2.780 Córdoba mensual, solamente en la lavadora. Y yo, con los ahorros que me quedaron de la venta de las carteras, yo pagaba el motorizado que venía a cobrar la mensualidad de la lavadora, por ejemplo. Pero esta gente irresponsable no se puso a pensar en que la economía, similar al caso mío, no habíamos mucho, porque no todos tenían ese dinero tal vez para ahorrar. Hay gente que vive del día, nada más de lo que logra vender en el día. ¿Cómo hizo esa gente? Cosas terribles. Imagino que pasaron, sabemos que pasaron. Y de manera que cuando vemos la justicia de todo eso, ¿quién va a resarcir todo el tiempo que no gané, que no hubo usufructo de mi trabajo? Porque yo tengo un negocio propio. Un montón de gente perdió su empleo. Otra gente, el crédito se le disparó, de manera que se le convirtió en acumulado mensualmente, hasta que se hizo una ley para que no se les cobrara de un solo a la gente y que no se le considerara perjudicar su crédito. Es decir, cada uno debiéramos tener un tipo de justicia según se actuó. Y Dios, en Estados Unidos, ¿cuántos crímenes quedan casos cerrados? Porque no hubo ni evidencias, ni testigos, y solamente estaba el cadáver. Y en otros casos se le da por desaparecido, es decir, no hubo ni siquiera un cadáver. La familia no pudo llorar a sus deudos. Por lo que hay miles y tal vez millones de casos cerrados por no contar con todos los recursos. Como un juez, si ni siquiera fue a juicio el criminal, ¿cómo un juez podría dictar sentencia para una persona que cometió un crimen, que lo hizo de manera lo suficientemente astuta y sagaz como para no dejar evidencia? ¿Cómo? Solamente uno, solo hay uno, que está en el Rey Justo, titulado en el texto de Isaías capítulo 32, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y aquí habla de los príncipes. ¿Recuerdan la frase final que le dice al que multiplicó de 5 minas a 10 minas, o 5 talentos a 10 talentos? La frase es: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le está diciendo que va a ir de vacaciones. Nos lo está diciendo: ahora pasá a la gloria, a disfrutar con los pies cruzados en una hamaca de nubes. No, en lo poco fuiste fiel, en lo poco que del trabajo que te di. Ahora en lo mucho te pondré, en el mucho que, mucho trabajo, mucho desempeño. Y ahí viene el trabajo que vamos a tener probablemente nosotros. Dice: y príncipes presidirán en juicio. Y no solamente es el juez el que está, sino también los príncipes que él determinó que en todo el mundo se emitan los juicios. De manera que ahí nos queda claro de que no solamente va a ser Dios el juez, sino también sus príncipes. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Pero antes de seguir con ese versículo, quiero contarles acerca de que la justicia también se nombra como una cualidad de ética. Es decir, corresponde a la ética el ser un juez justo. Solamente Jesucristo podría ser un juez que podría conocer aquello que está oculto para la ciencia, para los policías, para la ciencia forense, para los que hacen la exhumación de los cuerpos para averiguar si hay rastros, pero no los encuentran, de cómo o quién le causó la muerte. Ahora, justicia es el conjunto de pautas y criterios
que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. Es decir, que para que haya armonía, para que haya un marco adecuado de comunión en una sociedad, para que las relaciones entre personas e instituciones esté armónica, se necesita entonces que alguien autorice, prohíba o permita acciones que mejoren las interacciones entre las personas. Es decir, ¿de qué serviría que tengamos carros, motos, camiones, buses, vans, entre otros tipos de vehículos, si no hubieran semáforos, si no hubieran policías que penalizaran a los infractores? Sería un caos absoluto. La mayoría de personas no podrían transitar. Si acaso los motorizados podrían enhebrar esas difíciles intersecciones atoradas, como ocurre cuando hay grandes embotellamientos o se va la luz y el semáforo se convirtió en un caos. Nadie puede pasar, incluso los que tienen preferencia se encuentran con las que no lo tienen, que no les permiten el paso. Eso es lo que hace la justicia. La justicia, si no hubiera, es más, ¿se acuerdan cuando debido al 19 de abril la gente pidió que se guardara a la policía? Se desató una mortandad, una serie de muertes, de asesinatos, que inmediatamente la gente comenzó a pedir al gobierno de que volviera a sacar la policía, porque no es posible vivir sin ley. No es posible vivir como en el lejano oeste, donde solo el que tiene pistola puede sobrevivir si tiene suerte de que no le peguen primero. Ahora, los romanos distinguían entre el ámbito jurídico y el religioso. En este caso sería o moral. Y lo distinguían. En el jurídico decían que era ius, y el moral o el religioso era fas. Eran los términos con que lo determinaban. Es decir, y esto era relativo. Esto es la parte interesante. La justicia era relativa porque dependía del punto de vista ético, moral, del punto de vista de la virtud, del punto de vista filosófico también. Eso eran las maneras en que se hacía el juicio para los romanos, del punto de vista religioso, del derecho, etcétera, porque hay tantos puntos de vista como los que les mencioné, que no los mencioné ahorita, pero les mencioné hace un rato con respecto a la música, los criterios del piano, los criterios de la guitarra, los criterios de juzgar a un saxofonista cuando se compiten, ¿no? o juzgar las voces, etcétera, ¿no? Hay una variedad muy amplia en ese sentido. Entonces, Santo Tomás Aquino dijo: no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente. Repito eso: no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente. Yo puedo conocer la Biblia, y tenía mucha razón Santo Tomás Aquino. Por eso es que Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor es digno de entrar en el reino de los cielos. Palabras de Jesús. La Biblia, como la que tengo yo aquí, quiero mostrárselas, tiene una característica muy particular, y es que tacha en rojo o marca en rojo las citas dichas por Jesús, y las distingue del color negro de las citas que no son necesariamente dichas por Jesús, sino en este caso, en el libro de Isaías, son citas que refieren a Jesús, que se refieren a Él directamente. Entonces, esto es tan relevante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor es digno de entrar en el reino de los cielos, es Jesús el juez. ¿A quién se estaba refiriendo el Rey justo en Isaías capítulo 32? Por eso no me sirve de nada a mí si yo proclamo la palabra y no obro según proclamé.
A esto la sociedad lo llama hipócrita. Y Jesús, no solo la sociedad, Jesús fue el primero en usar con fuerza, con determinación y apuntando exactamente donde la llaga estaba, cuando se refería a los fariseos. A partir de ahí, para nosotros una actitud fariseica es una actitud hipócrita. Honest viere, alterum non leadere et seum, chiare tribuere. Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y a dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es o era la forma en que los romanos usaban en el latín la justicia. Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponda. Honeste viviere, alterum non leadere, et seum quique tribuere. Ahora, la justicia es tan necesaria que un estudio que hizo la UCLA, es una universidad, en el 2008, ha indicado que las reacciones a la igualdad están, digamos, cableadas en el cerebro y que la igualdad está activada en la misma parte del cerebro que responde a la comida en las ratas. Es decir, podríamos decir que la justicia es una necesidad básica, porque la igualdad, cuando nosotros miramos que no se trató bien a alguien, ¿cómo te sientes? Cuando a ti no te trataron igual que trataron a los demás, cuando a ti te dieron menos en la ración. Porque no solo termina ahí. Por ejemplo, en Emory University en Georgia hicieron un experimento igual con monos capuchinos. Y lo interesante de esto es que demostró el experimento que en los monos capuchinos había una aversión a la inequidad. Es decir, tal vez no sea únicamente una cualidad humana la necesidad de justicia. Cuando a un mono se le daba más, los otros gritaban y reclamaban y iban y hacían pleitos porque aquel había recibido más, o a uno se le había dado y a otro no. Entonces había un pleito entre los monos capuchinos porque consideraban que todos debían tener banana y no solamente uno, llevarse un grupo, o solo dos o tres llevar un grupo y los otros mirando nada más. En el caso, por ejemplo, de la riqueza, ¿cómo está distribuida? Unos pocos tienen millones y millones y la mayoría no. Eso es la distribución no justa, no equitativa. Y en este texto dice el segundo versículo: y será aquel varón como escondedero contra el viento. Hace poco mi papá, el reverendo Román Castro, a quien saludo en esta hora, y mi hermano Israel Castro fuimos a visitar al hermano William Solórzano y de regreso pasamos por un mirador del cual queríamos habernos detenido cuando íbamos. Pero como no estábamos completamente seguros de llegar a la casa, ya que hay una nueva carretera ahí, y no estábamos seguros de dónde, cómo llegar a la casa de él, cosa que quedó bien privilegiada su casa porque está colindante prácticamente con la carretera. Es impresionante la belleza de esa nueva carretera. Y cuando fuimos, veníamos de regreso, era de noche. Están los videos que compartí en el grupo de Palabras de Vida en WhatsApp. El viento soplaba tan fuerte que casi me botaba a mí. Estaba en el video. Y ustedes pueden ver que mi contextura no es el de un flaquito. Y mi papá, a quien yo sostenía, aunque estábamos agarrados los dos, el viento nos aventaba a casi botarnos. Y eso que estábamos en un mirador, no en lo más alto del crucero, sino que estábamos en el boquete, en un lugar que se le llama El Faro, cercano al faro, a menos de 700 metros del faro. Entonces, cuando tuvimos ese fuerte viento, lo que daba gana era de estar acurrucado
en una cama y con la casa bien cerrada, con la ventana bien cerrada, para solo escuchar el viento, pero no que te estuviera dando. Era la sensación que daba y era algo tan romántico, digámoslo así, que daba la sensación. Israel dijo, yo quiero comprarme un terreno en este lugar para construir su casa. Entonces, ese es el proyecto 2022 de Antonio Israel Castro Pérez, comprarse un terreno en ese paradisíaco lugar. Realmente es bien lindo, es bien bonito, es un lugar. Yo tomé fotografía, Israel tomó fotografía del paisaje que se ve allí, es realmente maravilloso. Se ve toda Managua de una manera idílica, perdón. Cuando vemos este texto que dice que y será, tanto fue la fuerza del viento que cuando las hermanas, que gracias a Dios tenemos hermanas que aunque no son miembros de la iglesia, están pendientes siempre del pastor y de lo que se hace en la iglesia por medio de los grupos de WhatsApp, como es Luz de Jesús, a quien saludamos, y saludamos a su papá, el hermano Bernabé, saludamos también a Nehemías, a quien tenemos mucho cariño y a lo mejor un día nos visitan. Sería bueno tenerles con nosotros. Ellos fueron miembros a un tiempo de la iglesia Palabra de Vida. Y Luz de Jesús estaba como una muy buena hija espiritual de mi papá, diciendo, con la salud, porque acababa de estar malito mi papá el domingo y el mismo lunes, que ya estaba bueno él, en perfecto estado, fuimos. Entonces decía, no, ese viento muy fuerte en los oídos le puede causar. Imagínense cómo se preocupó Luz de Jesús, que habría sido de fuerte. ¿Cómo habrá sido de fuerte el viento que se preocupó Luz de Jesús pidiendo que tuviéramos cautela con llevarlo a lugares así? Yo aclaré, mi papi me invitó, él me llamó por teléfono y me dijo, vamos. Así que yo voy. Cada vez que mi papi me invita, yo con gusto voy. Pero lo interesante de ese momento que pasamos ahí fue como el viento soplaba tan fuerte que sí daba ganas de estar refugiado contra el viento. Pero aquí Jesús, que es el Rey justo, y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿Cuántos de nosotros estamos escondidos contra el viento fuerte en ese refugio que es Jesús? Qué bueno, me alegra oír eso. Y como refugio contra el turbión. Es decir, el turbión es algo mucho más fuerte, es capaz de levantar casa y ya no puedes quedarte en tu casa. El viento puede ser fuerte o puede ser muy fuerte, donde ya la vivienda, estar en casa y acolchado, no te protege. Necesitas irte a un refugio. En especial en los Estados Unidos se arman refugios que son anti-turbión, anti-huracán, donde la gente tiene almacenado perdón, las cosas más importantes para ello, como fotografía, como reliquias familiares, para que en caso que la casa se vaya volando, ellos y las cosas más importantes familiares de valor sentimental, emocional y económico podría ser, estén resguardadas en un lugar seguro. Nosotros tenemos un refugio también, y es Cristo Jesús, y allí están seguras nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esperanza, nuestra fe. Y dice, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Todos nosotros con seguridad hemos visto la tierra seca. Y la tierra seca también puede sentir que no ha sido igualitaria la lluvia en la zona. Pero una cosa es la lluvia y otra cosa es un río. La lluvia cae y después que sale el sol se seca, pero cuando el río fluye, la tierra continúa mojada y revestida por el río. Y todo florece a la orilla de los ríos. Es decir, si tú y yo estamos en el río o estamos siendo alimentados por la agua del río, vamos a crecer como cedros en el Líbano, como palmera que puede soportar
Dice, los justos crecerán como palmera. Y fíjese qué interesante, los justos crecerán como palmera. Esta es una... palmera. Estoy buscando el texto bíblico para leerlo. Es Salmo 92, versículo 14. El Salmo 92, verso 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez, como mi Padre, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso es lo que a veces no entienden algunos hermanos, que cuando mi papá se recupera, al día siguiente está vigoroso y verde para ir hasta enfrentarse al viento como ese día. Y dice el texto bíblico, como agua en tierra de sequedad, como dice, con tu turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bueno, ahorita en Managua hay fuertes vientos, no sé si lo han estado escuchando, pero todos somos testigos de esto. Pero para los que están escuchándonos afuera, pueden ver que el viento es muy fuerte en Managua ahora, dejando ya la Navidad. Los vientos que eran fríos y gélidos ahora han sido vientos medio fríos, pero todavía el frío persiste. Y son fuertes, de repente, ¡vum! Por eso es que estábamos ayer en el crucero, ahí está otra vez el viento, y los árboles aquí se mueven muy, muy fuerte, ya que estoy de día haciendo esta grabación, o esta presentación. Dice, entonces en esos momentos, como en tierras como nosotros, necesitamos de un peñasco que sea tan grande como para darnos un delicioso break en la sombra. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Hay una razón por la cual usted está aquí, a pesar de que han pasado ya algún tiempo desde que inicié. Y es porque sus oídos están atentos, porque la palabra que yo estoy diciendo no es mía, es palabra de Dios. Y eso hace que usted esté atento, que usted esté ahí hasta el final. Y esta palabra es como un río nuevo, como ese río de aguas que se menciona, que está siempre nueva, nunca es la misma, como arroyos de agua, decía. Entonces, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber. Esto es lo más importante de lo que cualquier persona que todavía no entiende la palabra puede recibir: la promesa de que va a entender todo. Aunque todavía nosotros no entendemos todo, pero un día lo entenderemos todo y nos será revelado tal y como fuimos vistos, dice el apóstol Pablo. Por lo que, si en este momento estamos en un proceso de que todavía no entendemos muchas cosas, entonces llega un momento en que sí. Esto en 1 Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero ¿cómo define todo esto de Jesús? Como un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Cuando se dijo el rey justo, ve aquí que para justicia vendrá un rey y príncipes juzgarán en juicio, esto era un misterio, la gente no lo entendía. El mismo profeta Isaías probablemente tendría que haber vuelto varias veces, como lo revelan otros textos, para poder, Malaquías específicamente, para poder tratar de entender qué cosa es lo que estaba él mismo profetizando, porque Dios había hablado por su boca. En la otra parte del texto bíblico dice 14:18, dice así: porque los palacios
quedarán desiertos. La multitud de las ciudades cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Repito eso, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Es decir, hasta que Jesús viniera y dijera, no os dejaré huérfano, o dejaré un consolador. Recibir el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Entonces, y dice, ¿dónde estábamos? Ya perdí el versículo. Dice, aquí está, derramado el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo sea derramado. Si tú todavía, tu campo no está fértil, bueno, el Espíritu Santo tiene que derramarse en ti, llenarte por completo, para poder tener tu campo fértil. Y dice, el campo fértil sea estimado por bosque, es decir, tanto va a florecer el campo fértil que se le va a estimar como un bosque ya, no como un campo fértil. Es decir, cambiar de nivel, subir de categoría. Y habitará el juicio en el desierto. Repito eso, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué quiere decir en el desierto? En esos tipos de juicio donde no hay testigo, donde cuando se cometió el crimen no había nadie que comprobara quién fue, o testigo que dijera él fue o ella fue el que cometió el crimen. Eso es el símbolo de lo que significa, y dice, y habitará el juicio en el desierto. Es decir, no habrá lugar desértico que no haya de recibir justicia. Ese es el desértico, pero también donde es poblado. ¿Dónde está poblado? Dice, y en el campo fértil morará la justicia. Esos son los lugares poblados. Campos fértiles donde abunda cantidad de gente, porque ahí hay agua, ahí hay siembro, cosecha, uva, negocio, comerciante, plazas, mercado, sinagoga, iglesia, comercio internacional, naves, puertos, etcétera, ¿no? Ese es el lugar de el campo fértil, pero el lugar desértico también habrá justicia. Es decir, tanto donde hay abundancia como donde hay escasez, ahí habrá justicia. Eso es solo Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Bendito sea su nombre. Y también dice, y el efecto de la justicia será paz. Que es lo que Jesús decía. Jesús es justicia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque no hay paz si no hay justicia. Y Jesús es nuestra justicia. Y por consiguiente, es también nuestra paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Donde hay justicia, también hay seguridad. Porque los malandrines quedan presos, quedan prisioneros. Y luego dice, y el efecto de la justicia será paz. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Es decir, que la casa se le llama, hay unas iglesias que le llaman casas de paz a las reuniones que ellos hacen. Como las células, les dicen casas de paz, hogar de paz. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Inspirado en esto es que le han llamado así. Y le han sustituido el término célula de la iglesia por una casa de paz o un hogar de paz. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es decir, cuando estés en tu casa vas a tener una habitación segura. Y cuando vayas de recreo, es decir, de paseo y vayas lejos, vas a estar seguro, confiado, tranquilo. Es decir, cuando vayas de vacaciones, ¿no? Dice, y en recreos de reposo. No te vas a molestar con nada que te turbe en la ida y la venida.
Y qué bonito es tener el juicio de Dios, ¿verdad? Todo esto lo trae el juicio de Dios. Dice, y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libre al buey y al asno. Sembrar junto a las aguas es lo que le decía yo hace un momento, ¿se acuerdan? Que era una buena práctica sembrar, porque todo florece a la orilla de un río, porque el agua se filtra por debajo y las raíces buscan y abrazan las fuentes, las corrientes de agua, y se abrevan de ahí. Entonces, segunda de Samuel, quiero llevarlos a segunda de Samuel capítulo 23, y vamos a leer versículo 1 al 4 en segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Dice el texto bíblico 23, habrá un justo que gobierne. Ok, aquí ya encontré la cita. Samuel, y otra vez, se los voy a mostrar, está en rojo. Ustedes pueden leer ahí. Está en rojo en este tipo de Biblia. Dice, voy a leerlo desde el inicio, ¿verdad? Para que lo entendamos, porque yo estaba leyendo el verso central, pero esto es precioso. Estas son las palabras postreras de David. Cuando dice las palabras postreras, está diciendo las últimas palabras antes de morir. Eso es lo que significan las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, y dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne, este es el versículo central. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que es una réplica de lo que vimos en Isaías capítulo 32, versículo 1. Pero profetizado, porque recuerden que David era una de las pocas personas que tenía 3 ministerios. Anteriormente no se daba 3 de 4, porque habían 4 ministerios. El único, es decir, David era rey, David era juez, David era profeta. Habían 4, el otro era sacerdote. Lo único que David no era sacerdote, pero él era rey, él era juez y él era profeta. Estas son distinciones, el único rey que tuvo esas distinciones. El único que lo supera es Jesús, ¿verdad? Porque él es juez, que es la parte que David no tenía. Que él es sacerdote, según la orden de Melquisedec, disculpen. Yo dije juez y era sacerdote. Jesús fue sacerdote porque él era de la orden de Melquisedec, Jesucristo, según lo vemos en las Sagradas Escrituras. Por eso, veamos esta característica, según la orden de Melquisedec. Y se encuentra en Hebreos capítulo 7, ¿verdad? Y dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo a Abraham a su vez y le dio la 10ª parte de todo.
El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. Ahí está, miren, rey de justicia. Ahí está la profecía. Y nótese que para los detractores del diezmo, que dicen que no se debe diezmar porque eso es de la ley, el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec es antes de la ley. Así que no se puede usar ese argumento para decir que no se debe diezmar porque está fuera de la, porque eso era de la ley. No, esto está antes de que Moisés escribiera. No existía Moisés en este momento. Perdón. Y dice que eres rey de justicia, que es lo que hemos estado viendo en todo este momento de lectura. Rey de justicia, que no tiene padre ni madre, ni genealogía, y no tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Y aquí está la orden de sacerdote de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Así que es indiscutible que la persona que bendice es superior. ¿Verdad? Y es Jesucristo. Volvámonos ahora al texto de 2 de Samuel, capítulo 23. Dice, habrá un justo que gobierne, este es David hablando, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. No dice con, dice en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Qué está diciendo David? Yo no tengo la justicia que va a tener ese rey. Sin embargo, Él ha sido buena conmigo. Y a pesar de yo no merecer lo que tengo en mi casa, porque eso es lo que está diciendo. Es decir, toda la virtud y la bondad de ese juez justo, yo no lo soy, dice el rey David. Yo no tengo eso en mi casa. No puedo decir, porque el juicio empieza por casa, dice la Biblia. Y si empieza por casa, ¿dónde quedará? ¿Dónde terminará el pecador? Entonces, David, que conoce el orden, que primero es la casa, después el gobierno y después que primero es Dios, ¿verdad? En la vida de David primero era Dios, después estaba su casa y después era el reino y después cualquier otra cosa, como negocio, como desposeer a los enemigos, etcétera, y volverse cada vez más millonario y tener todas las mujeres que como rey podía tener. Esto legalmente, es decir, que David disfrutaba la vida. David fue un hombre que disfrutó la vida, pero tenía en orden sus prioridades. Y aunque está hablando de la lluvia, de la luz de la mañana, del sol en su cenit, dice, ese tipo de justicia yo no la tengo conmigo. Y de hecho, cuando dijo esto era verdad. Recuerden que uno de los hermanos viola a su hermana y él no hizo justicia. Por eso es que otro de los hermanos, hijo de él, mata al violador. Y cada uno de nosotros podemos decir las mismas palabras que dijo David. Yo no puedo decir que en mi casa hay la justicia que hay en el rey David, en el rey Jesús, en el juez justo. Quiero leer estos versículos nuevamente. Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Como dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Qué tremenda esa lectura de
este rey temeroso de Dios, que nos lleva a pensar en que la conclusión es que nosotros, ni este mundo, tanto ni en mi casa, ni en la tuya, ni en este mundo va a haber la justicia, va a resplandecer el sol de justicia, como cuando venga Jesucristo a reinar y va a obligar con vara de hierro a las naciones, va a obligarlo a cumplir la justicia. Así que mientras eso ocurre, nosotros estaremos esperando ese día bendito y haciendo a medias, como hacía David, la justicia según podamos. Ninguno de nosotros puede decir que es justo como el Rey de Justicia. Todos tenemos que decir como David: no es así en mi casa para con Dios. Y estamos hablando que esa era la conclusión de su vida. No estamos hablando de que él estaba a la mitad de su vida, sino que eran las últimas palabras del rey David. Así que gracias a todos por haber permanecido hasta aquí. El mensaje de hoy es que el Rey de Justicia es Jesús, a quien amamos y que vino a equilibrar la balanza, porque una vez que Eva pecó, nos dejó a toditos arrastrando en este mundo. Cuando Adán pecó, el hombre pecó, la muerte vino a este mundo, pero cuando Jesús, que es el postrer Adán, viene, pone la balanza otra vez en igualdad de condiciones, de manera que así como nosotros no pecamos en el jardín del Edén comiendo la fruta, pero todos recibimos la condenación por lo que hizo Adán y Eva, Jesús muere en la cruz por nuestro pecado y todos nosotros recibimos el beneficio de la salvación. Aquella vida eterna que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, que perdieron, ahora la recuperamos por el sacrificio que no hice yo, que no hiciste tú, que no te costó a ti, ni derramaste tu sangre, ni tú ni yo hemos derramado nuestra sangre, y menos somos perseguidos, ni en este país ni en otro. La mayoría no lo son, solo en escasos países. Así que gracias, Señor, por esa justicia con la que viniste a equilibrar la balanza y a ponernos en el nuevo jardín del Edén, en el nuevo paraíso, en el nuevo cielo que está prometido para nosotros, y desde aquí estamos disfrutando. Lo podemos ver en fe. Y como yo salgo vendado en la fotografía del inicio, también nosotros por fe, porque ese es un símbolo de fe, el estar vendado, los ojos vendados, revela nuestra fe, nuestra confianza. Buscaba el pañuelo pero no lo hallé, de que tenemos puesta en Dios, de que todo lo que hemos dicho, todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha dejado en su palabra y que se profetizó de nuestro juez justo, el buen Jesús, es verdad, y todos vamos a disfrutar de ese día. Saludos, me retiro, hasta la próxima.